Estamos en comunicación telefónica con el senador Pedro Brayar Pocar, dándole continuidad a la indagatoria de cuál es la postura que tienen los distintos sectores de nuestra sociedad sobre el aumento por decreto del 6,12% a los jubilados y pensionados nacionales. Es que queremos dialogar con el senador. Buenos días, bienvenido a Vivir Plenamente. ¿Qué tal, Miriam? Buen día, ¿cómo le va? Pero muy bien. Senador, queremos saber cuál es la postura de usted y de su sector político sobre este aumento dado por decreto del 6,12% a los jubilados y pensionados nacionales, dada cuenta de que ustedes en su gestión habían impulsado esta ley de movilidad jubilatoria que ahora está suspendida. Sí, haciendo un poquito de historia, Miriam, la movilidad automática ya venía de la gestión anterior. Sí. Lo que se hizo en el último año de la gestión del ingeniero Macri fue readaptar la fórmula incorporando como determinante el componente inflacionario. ¿Por qué? Porque si la inflación era baja, como se preveía, también los aumentos iban a ir acorde con la inflación. ¿Qué fue lo que ocurrió? La inflación lamentablemente se disparó más de lo previsto, entonces el aumento terminó siendo mayor con la nueva fórmula adoptada, aquella que costó 14 toneladas de piedra. ¿Se acuerda que destrozaron la plaza de los dos congresos? Y la destrozaron, yo la vi, ¿no? Que estaba recién arreglada, la destrozaron, y todas esas piedras que se rompieron se tiraron contra el Congreso, y está la famosa imagen de ese hombre tirando un mortero y tantas cosas, ¿no? Exacto. Cuando que en realidad lo que meritaba era discutir, porque lo que se estaba buscando era una fórmula que, si no había inflación, sí, el aumento iba a estar acorde con ese porcentaje menor de inflación. Y si había mayor inflación, como lamentablemente ocurrió, el aumento iba a ser mayor que con la fórmula anterior, como también ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y esto fue antes de la pandemia, aclaremos bien. Cuando asumió el presidente Fernández, mandó una ley de emergencia donde sacó el aumento de las jubilaciones de manera automática y lo puso dependiendo otra vez, como era antes, de una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo. ¿Qué trajo como consecuencia esto? En una primera instancia se dio un aumento importante a las categorías, a la categoría mínima, ¿no es cierto? Y el que ganaba de la mínima un poco más sí ya sintió la disminución, pero ahora, con el transcurso de los meses y con los sucesivos aumentos que se fueron dando, aún la categoría básica quedó por debajo de si se hubiese hecho el incremento con la fórmula que se ha votado y que fue la que mereció en su momento, o recibió como parte del diálogo, las 14 toneladas de piedras tiradas al Congreso, ¿no? Sí. Así que la realidad es esa hoy. El atraso se ha producido, se está produciendo y se va a seguir produciendo, lamentablemente. Y esta medida, quiero aclarar, que no fue en el marco de la emergencia de la pandemia, fue una medida antes de que empezara todo este problema. Si a esto le sumamos todas las consecuencias económicas que ya se están sufriendo y que se van a seguir sufriendo, y bueno, yo lamento mucho. Nosotros hemos hecho, más allá de las acciones colectivas que han presentado decenas de miles de jubilados en tribunales de Buenos Aires, supongo que en todo el país, nosotros hemos hecho ya presentado un par de proyectos propiciando que se vuelva a la fórmula que se había votado en última instancia, que hacíamos mención recién. ¿Usted cree que esto tendrá algún tipo de viabilidad dentro de lo que es la Cámara? Por ahora no creo. Primero porque el Congreso, que está sesionando virtualmente, el Senado, la Cámara de Diputados, lo hace de manera mixta. Los únicos temas que se han incorporado para sesionar de manera virtual
son todos los relacionados con COVID-19, es decir, con coronavirus o con la pandemia. Es decir, normalmente son todos el tratamiento de decreto de necesidad y urgencia, que lo que sacó el Ejecutivo, lo que está haciendo el Congreso es tratarlos y prácticamente en la totalidad ratificarlos. Es decir, por ahora, por 60 días, lo que establece las reglamentaciones que solamente se tratan temas relacionados con la pandemia. ¿Qué va a pasar después? No le puedo decir, porque todo va a estar supeditado a la situación económica, que hoy tiene tres grandes problemas. Uno es la negociación que se está dando con los acreedores externos, que no son bancos, aclaremos, son tenedores de bonos de la deuda que Argentina emitió en su momento para tomar deuda, que compró. Muchos de ellos son argentinos, otros son extranjeros, hay de todas clases, hay desde jubilados hasta inversores. Y bueno, esa negociación que cuenta con todo el apoyo de la oposición para que le vaya bien al gobierno la negociación, porque eso significa que le vaya bien a la Argentina, lo hemos acompañado desde el primer momento al presidente con ese tema. Si eso sale bien, ojalá que así sea, esa es una cuestión. El segundo problema, si se soluciona eso, está solucionado una parte del problema, Miriam, solamente una parte. Sí. El otro problema que se viene es la enorme recesión que estamos viviendo como consecuencia del aislamiento. Es decir, la realidad es que aparentemente esta medida de aislamiento ha funcionado bien en algunos sectores de la Argentina, en otros estamos viendo un aumento diario de contagios, fundamentalmente en las villas, las llamadas villas del Gran Buenos Aires o barrios populares, como que se le quiera denominar, del Gran Buenos Aires, tanto de la ciudad como del Gran Buenos Aires, que, dicho sea de paso, algunos hemos alertado desde hace mucho tiempo que esta macrocefalia que tiene la Argentina, que se produjo a través de un crecimiento desordenado, no solamente de población del interior, sino también de población de países cercanos, países vecinos nuestros, y ese crecimiento desordenado y muchas veces alentado por las propias políticas del gobierno, sobre todo en la época del kirchnerismo, que alentó fuertemente, alentó a través de subsidios, a través de asistencia, a través de un montón de cosas, alentó fuertemente la radicación de más gente en el Gran Buenos Aires, como partidos como La Matanza, que crecieron un 50% en 10 años, lo que es una locura. Crecieron de manera desordenada y bueno, ahora estamos viendo las consecuencias de eso. Bueno, este segundo problema, decía, es la enorme retracción de la economía. Y el tercer problema es que como consecuencia directa de la retracción de la economía hay una enorme baja en la recaudación. Y eso repercute en toda la Argentina porque muchos de los impuestos que han bajado, o la mayoría de los impuestos, son los impuestos coparticipables. ¿Qué significa eso? La plata que va a las provincias y a los municipios. Yo he estado conversando con varios intendentes del interior de Corrientes y realmente las cifras son altamente preocupantes. Y entonces, si bien el gobierno provincial de Corrientes, no sé cómo es el caso de otras provincias, pero en Corrientes el gobernador había confeccionado ya una especie de fondo anticíclico que le permita afrontar los compromisos salariales en caso de una retracción. La verdad es que esta situación es preocupante. Hay provincias que ya están con serios problemas para pagar sueldos y que van a estar con mayores problemas todavía. Pero esto es una cadena además, porque si tienen problemas las provincias, automáticamente tienen problemas los municipios. Así que ese es el tercer problema que me preocupa de sobremanera. En todo este contexto, ¿qué trascendencia se le va a otorgar al tema jubilaciones? Y bueno, es algo que tendremos que discutir. La verdad que es, a pesar de que Argentina está adherida por ley a la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, que figura en la Constitución y Constitución Nacional y demás, y están garantizados los derechos de la seguridad social, nos encontramos que cada vez más las personas mayores son vulnerables
vulnerado sus derechos, porque en los últimos años han ido perdiendo cada vez más poder adquisitivo y se han ido empobreciendo. Nosotros tenemos más de 5 millones de personas que forman parte de este sistema previsional que evidentemente en algún momento necesita ser atendido y tratado seriamente de cómo va a ser de ahora en más el sistema jubilatorio en la Argentina. Efectivamente, Miriam, ese es un debate absolutamente necesario, imprescindible, porque no solamente tenemos el problema de los jubilados actuales, el problema va a ser mayor todavía de los jubilados futuros. Sí. De los jubilados futuros. Hoy todavía el sistema permite que uno se jubile. Mantenemos determinado esquema. No sé qué va a pasar con el futuro. Sí. Yo siempre le digo a mis alumnos, yo me voy a poder jubilar, no sé si ustedes se van a poder jubilar, si es que no nos sentamos como sociedad a razonar sobre este tema. Y a razonar en profundidad, porque analicemos rápidamente, volvemos a hacer un poquito de historia. En la década del 90, en el menemismo, que era el peronismo gobernando a través del señor Menem, sí. Porque siempre dice, no, fue el peronismo gobernando. Menem era presidente del Partido Justicialista en ese momento. Era presidente de la Nación y presidente del Partido Justicialista. Ellos determinaron que la privatización del sistema a través de las FJP era el sistema ideal y se avanzó en eso. ¿Es así o no? Sí. El mismo peronismo en presidencia de Néstor Kirchner o ya de Cristina Fernández, no me acuerdo bien, decide reestatizar todo el sistema y volver al sistema solidario. En ninguno de los dos casos hubo un análisis profundo, un estudio profundo para ver cuál era de los dos el mejor sistema, el que sea sustentable, porque el sistema tiene que ser sustentable. Vos sabés perfectamente bien que en el sistema solidario, ¿no es cierto?, que es el que impera hoy en la Argentina, tiene que haber un número de activos aportando en proporción a la cantidad de pasivos que existen. ¿Es así o no? Exacto, sí, sí. A medida que aumenta el promedio de vida, y en buena hora que así sea, ¿no es cierto?, hay cada vez mayor cantidad de personas jubiladas. Bueno, hay que analizar si el sistema aguanta o si tenemos que implementar algún otro tipo de cosa o algún impuesto adicional o alguna medida de aporte del Tesoro para que el sistema siga siendo sustentable. Porque si no, no solamente van a tener problemas los jubilados actuales, sino mucho más problemas los jubilados futuros. Porque lo que parece que nadie quiere asumir, sobre todo la gente que tiene menos edad, de que alguna vez se tienen que jubilar. Sin duda. Eso es así. Sí, es una cuestión de tiempo. Tal cual. Así que ese es un debate que ni bien pero eso no se resuelve. Mira, si no se hubiesen tirado esas 15 toneladas de piedra, ¿no es cierto?, se hubiese entendido que era un sistema mucho más razonable el que se estaba proponiendo y que contemplaba mucho más, porque si la inflación, que es lo que desestabiliza todo, era mayor, iba a ser mayor el aumento. El componente inflacionario era lo que se incorporó como novedad. Y si la inflación era menor, seguramente los ajustes iban a ser acorde con esa inflación menor. Y en buena hora, porque cuando hay menos inflación la sociedad está mucho más tranquila y más estable. Sí, es lo que aspiramos todos, ¿no? Vivir en un estado donde las cosas sean un poco más previsibles. Así es. Senador, la verdad que este es un tema para que lo sigamos charlando, es un debate pendiente, el sistema previsional en Argentina. Lo único que me queda a mí como periodista especializada hace muchos años en la temática de las personas mayores es un sabor amargo en el sentido de que no hay a quien llorarle. Porque no, hay los jubilados, yo me permito hacer una sugerencia. Sí. Los jubilados son muchos, tienen que votar y tienen que estudiar y tienen que votar a aquellos, no digo que a nosotros, al que le parezca que es mejor opción, pero tienen que hacer valer el derecho que tienen. Si hoy los jubilados debe significar
5 o 6 millones de votos en la Argentina. Eso define cualquier elección. No, sin lugar a dudas. Cualquier elección. Pero entonces sí. Lo que hay que hacer es exigir, el jubilado tiene que exigir el debate. Hay que dar un debate, pero no a los cascotazos. Sentarse y decir, señor, está creada la comisión para debatir esto. Miriam, está creada y nunca se terminó de integrar porque no se consigue sentar a todos los protagonistas, sobre todo en aquel momento la oposición, no sé ahora si se va a impulsar o no, pero hasta la comisión está creada para debatir esto. Está creada por ley, ¿eh? Así que seguiremos insistiendo después que termine la pandemia, entonces, Sí, senador. así es. Para que esto Sin realmente duda, forme sin parte ninguna duda. de la agenda política de la Argentina. Ojalá que así sea, Miriam. Así es. Ahora les queda únicamente la vía judicial, que esperemos Sí. que no pase como las anteriores con el caso Badaro y demás. Pero bueno, senador, volveremos a comunicarnos, así que muchísimas gracias. Lo de la vía judicial es verdaderamente lamentable, ¿no? Porque es una persona que está, después de haber trabajado toda su vida, tiene que estar dependiendo de los tiempos de la justicia, que normalmente son un desastre. Sí. ¿No es cierto? Y se toman años como si esa persona tuviera todo el tiempo del mundo, y hay personas que superan los 80 o 90 años y están esperando una sentencia. Sí, y realmente eso es cruel. Y desde el Ejecutivo, como lo veíamos sobre todo en otras épocas, desde el Ejecutivo, ¿no es cierto? Eso fue lo que intentó terminar el ingeniero Macri con la reparación histórica. Lamentablemente, gran parte de eso se perdió por la inflación. Totalmente. Pero la reparación histórica en su esencia creo que era muy buena porque apuntaba a que la gente deje tener que necesitar del juicio para que se le reconozcan sus derechos. Así es. Lamentablemente, como le digo, la inflación arruinó gran parte del objetivo, ¿no? Así es, y bueno, seguiremos en contacto para ver cómo se le da continuidad a esta situación. Un gusto saludar. Gracias igualmente, hasta luego. Chau, chau.